Hoy vamos a ver lo que es la radiografía de tórax. Para que nosotros podamos observar en nuestros pacientes la porción anatómica del tórax, vamos a necesitar diferentes proyecciones. Dentro de las más utilizadas vamos a tener la proyección posterior anterior, que es una de las más comunes porque esta no nos va a magnificar lo que va a ser la sombra cardíaca, ¿no? Podemos utilizar las laterales, tanto derecha como izquierda. Podemos utilizar las anteroposteriores en pacientes pediátricos. Podemos utilizar proyecciones lordóticas como la que estamos observando acá, en la cual prácticamente nos va a liberar el campo visual del ápice pulmonar. Podemos utilizar en decúbito, ya sea dorsal o ventral. Podemos utilizar en decúbito lateral con rayo horizontal, ¿no? Pero para todas estas proyecciones que estamos observando, nosotros tenemos que cumplir algunos criterios de calidad. Estos criterios de calidad prácticamente nos van a ayudar a analizar correctamente nuestra placa radiográfica y verificar que no tengamos ningún inconveniente al momento del análisis imagenológico. Para esto vamos a cumplir 5 criterios de calidad. Dentro de estos, vamos a hablar de la rotación. La rotación prácticamente vamos a observarla trazando una línea en las apófisis espinosas a nivel de las vértebras dorsales y 2 líneas a través de las articulaciones esternoclaviculares, como estamos observando acá. Entonces lo que se hace es medir. Si estas dos distancias son similares, entonces estamos frente a una imagen normal. Pero si una de estas se encuentra completamente disminuida y la otra mucho más ensanchada, estamos frente a una placa rotada, ¿no? Eso significa que nuestro paciente se ha movido al momento de realizar el examen. Otro criterio de calidad que tenemos que tener en cuenta va a ser la inspiración. En lo que va a ser la inspiración debemos contar por lo menos entre 6 a 8 costillas anteriores y 8 a 10 posteriores, ¿no? Siempre vamos a tratar de observar que las posteriores van a ser más horizontales y las anteriores van a apuntar o se van a cortar hacia lo que va a ser la parte de la radiografía del tórax. Podemos ir contando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya incluso en la última porción del campo, 8. Entonces, para que vean la diferencia de una correcta inspiración, ¿no? Vemos con más amplitud lo que va a ser el campo pulmonar. Además, vemos el tamaño específico del corazón y el diafragma en el límite del descenso. En cambio, una mal inspirada, estamos observando un corazón levemente horizontalizado y la elevación o la parte del diafragma hacia la parte superior, ¿no? En cuanto a la penetración se va a referir principalmente a poder observar con una buena calidad de imagen lo que va a ser las primeras 3 a 4 vértebras dorsales, ¿no? Se dice que estas primeras 3 a 4 vértebras dorsales son las que tienen que ser visibles, principalmente porque el resto de la columna vertebral a nivel torácico va a ser dificultoso por la presencia principalmente de los tejidos a nivel del mediastino. Entonces, la correcta visualización para una buena penetración, vamos a tener en cuenta esas vértebras. También tenemos que tener los campos pulmonares libres, que significa que tenemos que tener las líneas escapulares fuera del campo pulmonar, ya que muchas veces pueden confundirse con alguna alteración o alguna lesión a nivel del pulmón, ¿no? Y tenemos que incluir todas las estructuras necesarias en la placa radiográfica para tener en cuenta que estamos hablando del tórax de manera completa. ¿Eso qué significa? Que tenemos que observar desde la sexta, séptima vértebra torácica en la parte superior,
2 centímetros por debajo en los ángulos costofrénicos y tratar de que en las partes laterales se encuentre esta articulación de los hombros. Ahí estamos incluyendo todos los elementos necesarios, ¿no? Luego, el análisis específicamente de la placa torácica es bastante sencillo. Siempre se trata de analizar desde afuera hacia adentro, de lo más grande a lo más pequeño, como decían los profesores antiguos, del continente al contenido. Entonces vamos analizando desde lo que va a ser la parte blanda, la piel, tejido celular subcutáneo, algunas líneas de inserciones musculares, ¿no? Que normalmente son radiopacidades tenues en lo que va a ser la parte radiográfica. Luego evaluamos lo que va a ser la porción ósea, vemos la densidad, la homogeneidad de lo que va a ser el hueso, vemos la línea de continuidad de los bordes óseos, ¿no? Siempre tienen que tener una continuidad. Y en el caso del tórax, por encontrar porciones óseas bilaterales, tenemos que encontrar la simetría, ¿no? Ver si son simétricos. Además, aparte de eso, tenemos que observar la situación en la que se encuentra. Si una está en otra posición o no. ¿De acuerdo? En la caja torácica, lo que va a resaltar, aparte de la porción clavicular, que es uno de los huesos más resaltantes en la radiografía de tórax, también tenemos que ir a evaluar lo que va a ser la parte costal. Igual que en la parte clavicular, como les decía, hay que evaluar lo que va a ser el parénquima óseo, los rebordes principalmente óseos, ver la continuidad, ¿no? Y a medida que vayamos contando las costillas, podemos evaluar esa situación. Tenemos que evaluar también el espacio intercostal que se encuentra entre cada uno de estos y de manera contralateral. ¿De acuerdo? Una vez que hayamos evaluado todo eso, podemos ir a evaluar el resto de la porción vertebral, donde estamos observando las primeras 3 o 4 vértebras torácicas, ¿no? Vemos específicamente cuerpo vertebral, apófisis espinosa y apófisis transversa que podemos observar. A través de obviamente, vamos a tener una imagen radiolúcida que nos va a orientar a una vía aérea principalmente, ¿no? Que va a ser la porción traqueal. Entonces, no es alteración ósea lo que estamos viendo. Una vez que ya hemos analizado todo lo que va a ser la carcasa ósea, vamos a irnos a los tejidos más grandes. Vamos a ver, por ejemplo, la parte pulmonar. En la parte pulmonar, ustedes saben que el pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos y el pulmón izquierdo en 2. Lamentablemente y específicamente por una radiografía simple normal, no vamos a poder observar correctamente esa división. Pero lo que nosotros utilizamos son términos orientativos para explicar más o menos dónde podemos encontrar la alteración en la placa radiográfica. Vamos a ver lo que va a ser la porción apical, la porción iliar, parailiar y la porción basal. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos tienen que estar libres de cualquier otro contenido, tienen que ser radiolúcidos, excepto las porciones vasculares, que normalmente en la porción del ilio pulmonar va a estar resaltando la radiopacidad vascular y hacia la parte inferior con mayor imagen radiopaca que en la parte superior, ¿no? Principalmente por el ensanchamiento que vamos a tener en los vasos inferiores en la parte pulmonar, ¿no? Una vez que ya hemos observado eso, obviamente tenemos que hacerlo de manera bilateral. Vamos a ver que el hilo pulmonar izquierdo va a ser levemente más elevado que el pulmón, que el del lado derecho, ¿verdad? Entonces, si es que no se encuentran a la misma altura, estamos levemente más alto que el lado derecho. Una vez revisado esas situaciones, vamos a revisar lo que va a ser la parte inferior del tórax, que refiere a los ángulos. Los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos son porciones o intersecciones en realidad entre los elementos que son el pulmón, diafragma y el área cardíaca. Estos recesos prácticamente tienen que estar libres, ¿no? Tienen que ser aireados y libres. Otra situación que tenemos que encontrar va a ser el reborde de lo que va a ser la porción diafragmática.
en el lado derecho y en el lado izquierdo. Normalmente en el lado derecho tenemos que encontrar una imagen netamente radioopaca, principalmente por el hallazgo de la sombra hepática inferior al diafragma en esa región, ¿no? Y muchas veces puede ser más elevado que el lado izquierdo, por lo menos unos 2-3 veces. Y en el lado izquierdo podemos encontrar lo que va a ser la parte, en este caso estamos viendo aire en la porción intestinal, pero lo común que tenemos que encontrar es la burbuja gástrica. En cuanto a la porción lateral, en una proyección lateral principalmente de tórax, nosotros vamos a ir a estudiar eh, la, los elementos anatómicos que nosotros hemos conocido, tanto desde lo que va a ser la porción cardíaca a la porción pulmonar, a la porción de los grandes vasos, de los bronquios principalmente, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta, que en el bronquio izquierdo, arriba del bronquio izquierdo, vamos a tener la arteria pulmonar izquierda. En lo que va a ser el bronquio derecho, va a estar el bronquio derecho por detrás de la arteria pulmonar derecha, ¿de acuerdo? Y la parte del mediastino se lo va a evaluar principalmente en una proyección posterior anterior y la proyección lateral. En la proyección lateral más adelante les voy a indicar cómo describimos la parte mediastínica, pero con topografía radiológica. Es un poquito diferente a la topografía anatómica que nosotros hemos aprendido, pero es bastante sencillo para la descripción. ¿De acuerdo? En una proyección eh, posterior anterior tenemos que ver específicamente lo que van a ser bordes. En el lado derecho tenemos que ver específicamente dos bordes que llaman la atención. El borde de la vena cava superior y de la aurícula derecha. En el lado izquierdo, lo que va a ser el botón aórtico, el pulmonar y el ventrículo izquierdo. En algunos textos van a encontrar que acá vamos a tener la orejuela. Es normal, es común, así que no hay ningún problema. Pero hay que tener en cuenta que más adelante en las alteraciones vamos a ver una sobresalencia en ese borde. Entonces puede llevarnos a confusiones en algunas situaciones. Lo que también tenemos que recordar principalmente para ver una radiografía de tórax normal es ver lo que es el índice o el diámetro torácico, juntamente calculando con el índice cardiotorácico. ¿Y cómo se va a calcular el índice cardiotorácico? Vamos a ver el diámetro cardíaco sobre el diámetro torácico. Para eso tenemos una fórmula, ¿no? Y eso nos va a orientar específicamente a ver los crecimientos del corazón. Podemos tener una cardiomegalia de primer grado, de segundo grado, tercero, hasta cuarto grado, que va a abarcar todo el diámetro torácico, ¿no? Se dice que el corazón tiene que abarcar 1/3 de lo que va a ser el diámetro torácico. Y la forma específica de calcular es midiendo a través de una línea en las apófisis espinosas, medimos la porción más alejada del corazón, lo nombramos como A, en el lado izquierdo como B. Estos dos se llegan a sumar y se divide entre las porciones más alejadas del tórax, que llegaría a ser el diámetro torácico C. Entonces, prácticamente tenemos que tener un resultado numérico. En el caso de los pacientes normales, el índice cardiotorácico tiene que ser menor a 0,50. Si encontramos un crecimiento de primer grado, vamos a tener un índice entre 0,51 a 0,55. Segundo grado, entre 0,56 a 0,60. Tercer grado, 0,61 a 0,65. Y cuarto grado, un índice mayor a 0,65 o 0,66, ¿no? Pero también podemos observar o analizar de otra manera más orientativa también y no específica como la numérica, lo que va a ser el crecimiento cardíaco. Esta se va a basar específicamente en el trazo de líneas y el choque de la porción cardíaca a esta línea, ¿no? Se traza una línea media clavicular en el lado izquierdo. Si el corazón no choca la línea o está por detrás de la línea, como estamos viendo acá, es normal. Si choca la línea, se considera como un grado 1, crecimiento de grado 1.
el crecimiento de grado 2 o cardiomegalia 2 va a ser sobrepasando la línea. El tipo 3 se va a encontrar entre la línea y la parrilla costal. Y el tipo 4 prácticamente va a chocar lo que va a ser la parrilla costal. Y aquí vamos a observar, ¿no? Ahí estamos viendo normal, 1 cuando choca la línea, 2 sobrepasando lo que va a ser la línea, 3 entre la línea y la parrilla costal y 4 chocando completamente la parrilla costal. Para el análisis de la radiografía pulmonar, necesitamos ver algunos patrones radiológicos. Dentro de estos tenemos que ver lo que va a ser el patrón alveolar, que prácticamente va a ser la sustitución de algún tipo de líquido, ya sea exudado o trasudado, por el aire alveolar, ¿no? O sea, sustituimos el aire con este tipo de sustancia. Y esto lo vamos a conocer como síndrome de condensación. Dentro de las lesiones alveolares más frecuentes vamos a encontrar las famosas neumonías, los infartos pulmonares, podemos tener dentro de estas también las tuberculosis o telectasias, ¿de acuerdo? Y para esto tenemos que conocer todo lo que van a ser la signología radiológica de un síndrome de condensación. Vamos a tener opacidad pulmonar, principalmente por el acúmulo de líquido o sustancia, en el cual al inicio los bordes van a ser irregulares, mal definidos, ¿no? Se va a borrar o vamos a tener dificultad para visualizar la porción vascular en esa región. Vamos a ver un signo bastante específico que nos orienta al atrapamiento de aire, que prácticamente es el broncograma aéreo, que podemos observarlo tanto en la tomografía como en la radiografía. Ahí está, ¿no? Broncograma aéreo. También podemos ver el famoso signo de la silueta y el signo geográfico. El signo geográfico se va a referir a la dilatación vascular que estamos observando acá. Y el famoso signo de la silueta se va a referir principalmente a que vamos a tener dos opacidades en la porción torácica y que si estas están en contacto con el borde cardíaco o la parte vascular o el diafragma, si se van a borrar se va a considerar positiva, pero si no se va a borrar, entonces va a ser un signo de silueta negativo. Ahí estamos viendo más o menos la orientación al mismo nivel, en el mismo plano, ¿no? A esto lo consideramos como positivo, borra los bordes. Pero si estamos en diferentes planos, como estamos observando acá, se considera como negativo. Y ahí tenemos, ¿no? Las dos radiografías. Un signo de la silueta positivo porque prácticamente no vemos el borde del área cardíaca ni el borde de la lesión. Y acá vemos uno negativo porque vemos a través de los mismos tejidos lo que son reborde cardíaco y reborde de la lesión, ¿no? Podemos tener incluso múltiples lesiones, síndromes de condensación que puedan producirnos cavitaciones, ¿no? En el caso del tromboembolismo pulmonar con infarto principalmente, algún tipo de neumonía cavitada o lesiones tuberculosas que más adelante vamos a verlas. Por ejemplo, acá estamos viendo un síndrome de condensación específicamente con una cavitación que nos orienta a un infarto pulmonar. A este signo lo conocemos como joroba de Hampton, en lo que va a ser el tromboembolismo pulmonar con infarto. Acá estamos viendo una cavitación bastante grande, extensa en la porción apical pulmonar. Otro patrón que tenemos que encontrar es el patrón intersticial. Acá prácticamente nos vamos a orientar al engrosamiento
del tejido intersticial, que podamos dividirlo en diferentes lesiones lineales o alveolo-intersticiales, reticulares, incluso reticulonodulares y nodulares, micronodulares y las masas, ¿no? Hablando del patrón reticular o reticulonodular, normalmente se lo conoce como patrón en panal de abeja o en malla. Esta normalmente nos deja algunos espacios pseudoquísticos, ¿no? Es muy similar a lo que van a ser los quistes, pero prácticamente son espacios por la formación reticular que se va a producir. Y esta vamos a encontrar en las fibrosis pulmonares, neumoconiosis, sarcoidosis, ¿no? Ahí estamos viendo esta radiopacidad tenue de forma reticular con esos pequeños espacios que son los pseudoquistes. En la tomografía igual, ¿no? Ahí estamos observando. La imagen de tejido reticular abarcando casi toda la porción pulmonar, normalmente de afuera hacia adentro. En el caso del patrón lineal, vamos a tener dos diferentes causas. Pueden ser por acúmulo de líquidos, por edematización o por calcificación de lo que van a ser los tabiques interlobulares. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que se nos va a trazar imágenes lineales y a estas las vamos a conocer como las famosas líneas de Kerley. Vamos a tener así 4 tipos de líneas de Kerley. Las líneas A, B, C y D. La línea A va a ser una línea bastante extensa, delgada prácticamente, y que va a nacer principalmente en la parte iliar y se va a dirigir hacia la parte externa superior, ¿no? Ahí estamos observando. Estas son líneas A y no van a chocar obviamente la pleura. Las líneas B van a ser mucho más cortas, más gruesas y común y frecuentemente se van a encontrar paralelas a la base pulmonar. Estas van a nacer en lo que va a ser el reborde pleural con dirección hacia la porción medial. Y las líneas C y las D normalmente o son confundibles o desaparecen con el manejo del paciente. Las líneas C se confunden muchas veces con tejido reticular. Y las líneas D normalmente se las puede observar en el caso de una placa torácica lateral. Ahí estamos observando, bastante característico. Estas líneas van a ser bastante resaltantes en lo que va a ser el edema pulmonar, que en sí esta alteración va a ser una extravasación de líquido hacia la porción intersticial. Normalmente comienza con una congestión vascular, como estamos observando, y luego se comienza a producir el edema, ¿no? Ahí estamos observando algunas líneas A de Kerley. Luego se convierte en lo que conocemos como imagen en alas de mariposa, completamente un patrón lineal específico, ¿no? Otro patrón que tenemos que conocer es el patrón micronodular, nodular y las masas, ¿no? Normalmente la diferencia de cada uno de estos va a ser el tamaño. Se considera como micronódulos cuando esta lesión es bastante pequeña, hasta unos 3 milímetros. Vamos a ver de 3 a 3 centímetros los nódulos y las masas arriba de los 3 centímetros. Los micronódulos van a ser imágenes redondeadas bastante pequeñas,
¿de acuerdo? Y normalmente podemos encontrarlas en procesos como lo que va a ser la tuberculosis miliar o las neumoconiosis. Puede ir o no asociado también a tejido reticular. Esta imagen de cielo estrellado que vemos es característico de la tuberculosis miliar. Acá estamos observando. En cuanto a los nódulos, tenemos que tener en cuenta si este va a ser un nódulo pulmonar solitario o va a tener múltiples. En sí el nódulo va a ser una lesión bien definida, principalmente entre 3 milímetros a 3 centímetros de diámetro. Podemos tener nódulos pulmonares benignos como malignos en cuanto a los solitarios, ¿no? Las características que tenemos que observar son las siguientes. Cuando vemos una lesión difusa con calcificación central o una calcificación laminar o estas imágenes que lo conocemos como palomitas de maíz, nos orienta que sea benigno. Pero si la lesión va a ser lisa, multilobulada, como estamos viendo acá, o umbilicada en algunas situaciones que llaman, o que tenga espiculaciones, prácticamente la orientación va a ser a una lesión maligna. Ahí estamos observando un nódulo con un borde bien definido, redondeado, con algunas calcificaciones que lo consideramos en palomita de maíz. Otro nódulo con algunas espiculaciones bien marcadas. Aquí con una umbilicación. La famosa cola pleural, que va a ser una espiculación. Entonces, dentro de los nódulos pulmonares solitarios podemos tener diferentes tipos de etiologías, ¿no? Como los famosos tuberculomas o pueden ser algunos inespecíficos. Lo que también tenemos que orientarnos es por el riesgo de cáncer, ¿no? Un diámetro menor a 1.5 centímetros con bordes lisos nos orienta a que tiene riesgo bajo. Un diámetro entre 1.5 a 2.2 con bordes lobulados, el riesgo ya es intermedio. Pero un diámetro mayor a 2.3 con especulaciones, el riesgo es completamente alto. Los nódulos pulmonares múltiples podemos encontrar desde lo que van a ser las famosas metástasis, granulomas, algunos quistes hidratíricos, ¿no? La mayor parte de los múltiples que encontremos son sinónimos de metástasis y ahí estamos observando lo que conocemos imagen en balas de cañón o en globos. Es una metástasis. En cuanto a las masas, como dijimos, las masas van a ser aquellas lesiones de bordes definidos mayores a los 3 centímetros. Dentro de estos, los más frecuentes van a ser los carcinomas broncogénicos, los quistes hidratíricos, en sus fases sólidas, ¿no? Y otras lesiones que tenemos que encontrar son los famosos síndromes de ocupación y de retracción, que estos dos vamos a diferenciarlos más adelante. El síndrome de retracción va a ser caracterizado por, como su nombre nos indica, retraer los tejidos hacia el lado lesionado. Un ejemplo claro de estos va a ser la atelectasia, en el cual vamos a ver el desplazamiento de lo que va a ser, por ejemplo, la parte de la tráquea, los bronquios hacia el lado lesionado, elevación del diafragma, ahí estamos observando la parte intestinal elevada, lo que va a ser el signo del raquis desnudo, la columna desnuda que le llamamos, ¿no? Porque está retraído todo el mediastino, la área cardíaca, hacia el lado afectado. Otras patologías que también pueden retraer, la fibrosis pulmonar, la agenesia pulmonar, fibrotórax, aparte de la atelectasia. En las que van a desplazar, que van a ser los ocupacionales, vamos a tener lo que va a ser el hemotórax, el neumotórax y el derrame pleural, que son lesiones que prácticamente ocupan un espacio en lo que va a ser la parte pulmonar. Hablando de una patología que se ve bastante con frecuencia en la parte clínica, van a ser las famosas neumonías, ¿no? Las neumonías vamos a definirlas como un cuadro de condensación pulmonar en el cual
es reemplazada el aire por un exudado inflamatorio que puede ser secundario a un proceso infeccioso. Tenemos diferentes patrones radiológicos, lobares, segmentarios, intersticiales, redondos, cavitarios. Una lobar y bien característica es la imagen que estamos observando, más conocida como neumonía neumocócica, ¿no? En la cual estamos viendo una radiopacidad marcada que afecta a un lóbulo o a varios lóbulos, donde vamos a encontrar broncogramas aéreos, vamos a encontrar signos de la silueta, ¿no? Ahí estamos viendo signos de la silueta, broncogramas aéreos. Ahí estamos observando la radiopacidad irregular, broncograma aéreo, broncogramas aéreos. Otra neumonía que podemos mencionar son las famosas bronconeumonías o neumonías segmentarias. Estas neumonías se asocian principalmente al germen de la Staphylococcus. Por eso se lo conoce como neumonía estafilocócica. La imagen característica de estas son las imágenes algodonosas que estamos presentando, estas radiopacidades que no tienen un borde bien definido, pero que podemos tener incluso hasta broncogramas aéreos por el atrapamiento en el lugar de la lesión. Otras neumonías, como las intersticiales, podemos asociar a neumonías con procesos virales. O, por ejemplo, el micoplasma, la neumocistis carini, que normalmente esto podemos encontrar en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? No vamos a tener broncogramas aéreos, no es sino de la silueta, pero el patrón que va a caracterizar va a ser el patrón lineal. Ahí estamos viendo la neumocistis carini, que es muy similar al patrón de alas de mariposa que hemos visto en el edema pulmonar, ¿no? Pero este es una neumonía. Acá también estamos viendo por micoplasma, neumonía. En este caso estamos viendo la imagen lineal hacia lo que va a ser las bases pulmonares, ¿no? Podemos tener también lo que es la famosa neumonía redonda. Esta común y frecuentemente va a atacar a pacientes pediátricos, a pacientes adultos de la tercera edad, principalmente contagiados con Haemophilus influenzae, ¿no? Si se dan cuenta, se lo conoce como neumonía redonda específicamente por la forma que presenta la lesión. Ahí está. Las famosas cavitadas, dentro de estas van a entrar lo que va a ser los Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Las famosas tuberculosis pulmonar, que en avance principalmente vamos a encontrar las famosas cavitaciones. Acá estamos observando una cavitación, acá arriba. Lo que tenemos que tener en cuenta sobre la cavitación es diferenciar principalmente del quiste. La pared de la cavitación es mucho más gruesa, ¿no? Mide más de 4 milímetros y el quiste no, mucho más delgado. A medida que aumenta el grosor de la pared, va a aumentar el riesgo de malignización. Entre 5 a 10 milímetros, prácticamente el riesgo de malignizar es más del 50%. Y más de 15 milímetros, entonces hay un riesgo de más del 90% a malignizar. Otra lesión neumónica que nos va a dar cavitaciones y principalmente en pacientes internados o hospitalizados, vamos a ver la neumonía por pseudomonas, ¿no? Prácticamente nosotros estamos observando acá cavitaciones en el pulmón y algunas como esta con contenido líquido. Ahí estamos viendo. Ahí está con un contenido líquido.
Acá estamos observando un pequeño cuadrito en el cual los diferentes tipos de gérmenes pueden causarnos diferentes tipos de alteraciones a nivel radiológico, ¿no? Por ejemplo, la Klebsiella puede producirnos una neumonía en el lóbulo superior con abombamiento de la cisura interlobar. Los coccidioides podemos encontrar cavidades de pared fina. Otra patología que tenemos que observar y recordar son los enfisemas pulmonares, que prácticamente esta es secundaria a una destrucción crónica e irreversible de lo que va a ser el pulmón, ¿no? O la porción funcional del pulmón, en este caso la alveolar. Esta es la imagen de una radiografía característica de un enfisema pulmonar. Estamos viendo un tórax bastante ensanchado, agrandado, que en radiología lo conocemos como tórax en campana. Estamos viendo hiperclaridad pulmonar. Se refiere a hiperclaridad pulmonar a esa imagen negra en los campos pulmonares. ¿Eso por qué? Porque hay un borramiento del tramo vascular, ¿no? Además vamos a ver el diafragma aplanado o invertido en algunos casos. La parte de las costillas horizontalizadas, elevadas principalmente por la cantidad de aire a nivel de la caja torácica. Y lo que vemos como el mediastino alargado y el corazón en gota, ¿no? Ahí estamos observando. En algunos casos puede parecer normal, pero tenemos que observar el espacio retroesternal y retrocárdico con el acúmulo de aire. Vamos a tener 4 tipos de enfisema pulmonar: los centroacinal, panacinal, paraceptal y el irregular. El centroacinar prácticamente va a afectar al lobulillo proximal, ¿no? Es uno de los más comunes de los tipos de enfisema que podemos encontrar y se va a asociar a las bronquitis crónicas. El panacinar prácticamente va a ser un tipo de enfisema muy raro, el cual está asociado a la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. El paraceptal es otro tipo de enfisema que va a encontrarse a la periferia del lobulillo. Se va a caracterizar porque va a tener grandes espacios aéreos en esta región, ¿no? Y estos pueden llegar a romperse y producirnos un neumotórax espontáneo. Ahí estamos viendo una bulla. Ahí está un bleb bien característico. Y el irregular, como les mencionaba, es una combinación entre lo que va a ser el enfisema y la fibrosis. Estamos viendo tejido reticular y espacios aireados. Una de las patologías que más confunde principalmente en la parte radiológica es las bronquitis. Vamos a tener bronquitis aguda como bronquitis crónica. En este caso de la bronquitis aguda, va a ser una alteración de respiración específicamente causada más del 90% por agentes virales. En ese caso, lo único que nosotros podríamos encontrar en la parte radiológica puede ser un discreto aumento del trama vascular, nada más, ¿no? Pero en el caso de las bronquitis crónicas, al ser una alteración bastante antigua, ya prácticamente vamos a ver lo que conocemos como el patrón pulmonar sucio o pulmón sucio por el aumento del trama vasculobronquial específico, y podemos tener las famosas rieles de tren o líneas de tranvía. Ahí estamos viendo, ¿no? Este, este tipo de alteración puede llevarnos a una complicación peor, conocida como bronquiectasias. Dentro de esta vamos a encontrar lo que va a ser las famosas rieles de tren, en lo que van a ser eh, los, los, la bronquiectasia de tipo cilíndrica. Podemos encontrar la imagen rosariada específicamente, o la quística.
En cuanto a las atelectasias, como ya hemos visto, van a ser parte de un síndrome de retracción. Esta es orientada a un colapso pulmonar, ¿no? Esta nos va a mostrar imágenes con retracción de todo el tejido hacia el lado lesionado. Podemos tener diferentes tipos de atelectasia, lo que son las atelectasias por reabsorción o obstructivas, que pueden ser de tipo centrales cuando están en el bronquio principal o periféricas cuando están en los bronquios periféricos. Pueden ser causadas por cuerpos extraños, por tuberculosis o tapones mucosos, las neumonías. Atelectasias pasivas o por relajación pueden ocurrir principalmente por la pérdida del volumen en lo que va a ser la porción pulmonar. En otro tipo de atelectasias vamos a ver las atelectasias por compresión. Estas prácticamente son secundarias a que un elemento va a ocupar un espacio bastante importante en lo que va a ser la porción pulmonar, produciéndonos así una disminución en lo que va a ser una de las áreas pulmonares. Otras atelectasias no obstructivas o adhesivas, podemos ver lo que va a ser la famosa enfermedad de membrana hialina en los recién nacidos, principalmente pretérmino, que van a encontrarse con déficit de surfactante, o lo que van a ser las famosas imágenes de atelectasia de Fleischmann, que son atelectasias lineales. Podemos tener atelectasias cicatriciales o fibróticas, ¿no? Que prácticamente nos van a retraer el resto de los órganos hacia el lado lesionado. En cuanto a la parte radiológica, netamente hablando en las atelectasias, tenemos que ver signos directos como signos indirectos. Dentro de los signos directos podemos ver el desplazamiento cisural, la pérdida de volumen y lo que va a ser el apelotonamiento de Crowding o un signo broncovascular. En cuanto a los signos indirectos, vamos a ver la elevación del diafragma, que puede ser unilateral, desviación traqueal, estrechamiento de los espacios intercostales, el desplazamiento iliar, los hilos pulmonares, un enfisema compensador en el lado contralateral principalmente. Podemos tener signos de la silueta. Podemos tener el caso, por ejemplo, de las atelectasias masivas secundarias, anioplasias o cuerpos extraños, como estamos observando acá, retracción total del bronquio y el mediastino. Podemos observar también en cuanto a los lóbulos pulmonares. En el caso del lóbulo superior derecho, se nos va a mostrar una imagen muy característica, esta que nosotros le conocemos como la S itálica o S de Golden, que nos orienta a la cisura menor desplazada y retraída por un colapso a nivel del ápice superior o del lóbulo superior, perdón. En el lóbulo medio, muchas veces es dificultosa la visualización, pero realizando un complemento podemos observar el tejido completamente retraído. Lo que es el lóbulo inferior derecho, normalmente llega a confundirse con la parte del lóbulo medio, principalmente en una proyección posterior anterior, ¿no? En el caso del lóbulo superior izquierdo, muchas veces la proyección lateral es la que nos va a dar específicamente el lugar de la retracción que se esté produciendo. En el lóbulo inferior izquierdo, esta puede encontrarse sobreexpuesta a otros tejidos, como estamos viendo a nivel del corazón.
También podemos tener en múltiples lóbulos las atelectasias o lo que conocemos como atelectasia segmentaria o lobular, que prácticamente son pequeños segmentos con procesos atelectásicos. En la laminar que ya hemos ido viendo adelante, que va a ser una atelectasia de tipo adhesiva, es la famosa atelectasia de Fleschner. Ahí estamos viendo. Que común y frecuentemente estas se producen como compensación a procesos inflamatorios en la parte del abdomen. Las famosas atelectasias redondas. Estas son secundarias a lo que van a ser los derrames pleurales. Estas principalmente van a ir a ingresar con el derrame hacia la parte pulmonar y produciéndonos el famoso apelotonamiento de Crowding, la parte de la porción vascular, dando una vuelta girando, dándonos esa imagen redonda. Hablando de lo que va a ser la pleura y la cavidad pleural, prácticamente van a ser un espacio virtual en lo que va a ser la porción torácica, que vamos a tener dos capas, una parietal y una visceral, separadas por una pequeña cantidad de líquido pleural, ¿no? Podemos tener de dos tipos. Podemos tener derrames pleurales exudativos, que común y frecuentemente estos llegan a ser unilaterales, o podemos tener transudados, que pueden ser bilaterales. Ahí estamos viendo un pequeño cuadro en el cual estamos orientándonos a las alteraciones que pueden producirnos los dos diferentes tipos de derrames. Se considera como un derrame mínimo menos de los 350 cc, moderado entre 350 a 1500 y masivo arriba de 1500 cc. Como hablamos de un síndrome ocupacional, esta va a producir un efecto de masa, desplazando hacia el lado contralateral a los tejidos adyacentes a la lesión. Una de las imágenes que estamos observando acá, por ejemplo, son derrames pleurales, subpleurales, perdón, o subpulmonares. Estos se van a encontrar principalmente entre lo que va a ser el diafragma o cercanos al diafragma, perdón, separándonos la porción inferior a este, ¿no? Como estamos viendo, en realidad, el diafragma se puede encontrar normal o invertido, pero el líquido se encuentra hacia la parte superior, dándonos un ángulo costofrénico bastante profundo. El rayo en decúbito lateral con rayo horizontal nos sirve prácticamente para visualizar o ver la movilización del líquido pleural. Dentro de los derrames bastante típicos, se considera que para que se borre el ángulo costofrénico, necesitamos por lo mínimo entre 150 a 200 hasta 250 cc de líquido. Y se nos va a formar, nosotros vamos a observar la imagen característica como acá, que prácticamente estamos viendo una curvatura del damoiseau o signo de menisco, que es característico de lo que va a ser los derrames pleurales, ¿no? Aparte de la radiopacidad, el borramiento de los ángulos, el borramiento vascular, el signo de la silueta. En el caso del masivo, ahí están observando, comienza a desplazarnos todo el tejido hacia el lado contralateral, ¿no? Lo que va a ser la porción traqueal, bronquial, el mediastín. Hay algunas distribuciones atípicas de lo que va a ser la porción pleural. Estas normalmente vamos a verlas como en la porción intracisural o intercisural. Esta se produce principalmente por una adhesión de lo que van a ser la parte de las pleuras a nivel de la cisura.
más fácil y destacable de esta lesión es que normalmente los bordes vamos a encontrar de manera agudizada, ¿no? O disminuida o en punta, en vértice. Ahí estamos viendo, ¿no? Ahí está el vértice que les estaba diciendo. El derrame pleural oculado se orienta a la adhesión en otra porción principalmente de lo que van a ser las pleuras, entonces se acumula líquido a ese nivel. O la laminar, que normalmente pasa desapercibida con la visualización simple, ¿no? Y más si no la conocemos. El famoso hidroneumotórax hace referencia a la cantidad de líquido en lo que va a ser la cavidad pleural, pero que va a estar acompañada de aire, nos va a formar un nivel hidroaéreo. Puede ser secundario neumotórax, ahí estamos viendo el pulmón colapsado, aire en la parte superior y el nivel hidroaéreo. Los empiemas van a hacer una encapsulación pleural principalmente, que esta llega a estar infectada y puede ser secundaria a una neumonía. Ahí estamos viendo la masa definida, bordes bien definidos, el nivel hidroaéreo, ¿no? El líquido en la parte radiopaca y en la parte superior. Otro síndrome ocupacional que también tenemos que mencionar es el famoso neumotórax, ¿no? Como su nombre nos indica, hablamos de aire a nivel de lo que va a ser la porción pleural. Vamos a tener diferentes imágenes características de los famosos neumotórax. Tenemos que llegar a ver lo que va a ser la línea pleural visceral, que es la que estamos observando, que esa nos orienta al colapso del pulmón. Vamos a ver una hiperclaridad periférica principalmente, sin vascularización, porque es el acúmulo de aire, ¿no? Podemos hablar de un enfisema prácticamente en esta porción, principalmente por la marcación o el aplanamiento del diafragma, por la cantidad de aire que estamos acumulando fuera del pulmón, ¿no? En la parte pleural. Este es en un espontáneo. En uno a tensión prácticamente el efecto es mucho mayor, desplaza completamente todos los tejidos hacia el lado contralateral, ¿no? Y ahí estamos viendo el pequeño muñón del pulmón completamente colapsado. Igual. Ahora, para cuantificar específicamente no hay un método específico, ¿ya? Hay diferentes métodos que pueden ser orientativos, los de la escuela americana, por ejemplo, de cirugía, es muy diferente al de la sociedad británica. Pero para eso se ha tratado de estandarizar lo que conocemos como el índice de Kircher, en el cual se saca más o menos el porcentaje de gravedad que se va a tener en cuanto al área de las lesiones, ¿no? Y eso es en base a una pequeña fórmula. Se multiplica el borde superior con el borde inferior para sacar el área del pulmón y se resta con el área del muñón que estamos observando. Todo esto se divide entre el área pulmonar y se multiplica por el 100% para tener el porcentaje de la lesión. Normalmente se considera como una lesión moderada o leve al 15%, moderada al 30% y grave o severa arriba del 70%. También podemos tener los famosos hemoneumotórax. Son muy similares al hidroneumotórax, pero lo que caracteriza o cambia es el contenido líquido, que acá prácticamente va a ser sangre. En cuanto a la tuberculosis pulmonar, en la tuberculosis vamos a tener dos tipos, la primaria y la posprimaria o secundaria, ¿no? Podemos tener algunas características importantes. Podemos tener al inicio una afección lobar o segmentaria, principalmente la valla apical, que es muy fácil de confundir con neumonías. Podemos tener adenopatías, por ejemplo. En algunos pacientes, muy raro en el que encontremos, pero podemos ver esta pequeña imagen que es el famoso complejo de Gone, ¿no?
que está uniéndose hacia la porción iliar y calcificando los ganglios pariliares, vamos a tener lo que va a ser el complejo de Ranke. Aparte de las adenopatías o linfadenopatías que se van a encontrar por el proceso infeccioso, vamos a tener algunos nódulos como el nódulo de Ashcroft-Pool o el nódulo de Simon, ¿no? Que son prácticamente orientaciones nodulares a formaciones tuberculosas aisladas. Una forma que común y frecuentemente ya vienen los pacientes y de manera avanzada va a ser la imagen en micronódulos o patrón miliar, ¿no? Que prácticamente es característico de la tuberculosis. Una de las afecciones que causa cavitaciones en los pulmones con mayor frecuencia va a ser la tuberculosis, ¿no? Y nos va a dar ese tipo de imágenes. Y con más frecuencia en la parte o en la porción apical. Ya hablando un poquito del mediastino, como ya hace rato les había adelantado, tenemos que ir a revisar la placa posterior anterior como la placa lateral. Tenemos que ir a ver lo que van a ser bordes. El borde de la cava superior, la aurícula derecha, botón aórtico, botón pulmonar y lo que va a ser el ventrículo. Vamos a tener líneas pleurales en lo que van a ser el mediastino. Pero dentro de estas, las que más nos van a interesar y llamar la atención es lo que conocemos como pedículo vascular. Esta se va a producir entre lo que va a ser la línea de la vena cava superior con la línea de la subclavia izquierda. Este pedículo vascular no tiene que medir más allá de los 58 o 60 milímetros. En ese caso, si nosotros llegásemos a medir más, estamos viendo una sobrecarga hídrica o líquida de nuestro paciente. Esta es la división anatómica normal del mediastino que hemos conocido, ¿no? Pero en radiografía se divide de la siguiente manera, y esta es la clasificación de Felsen. El mediastino anterior va a ir desde lo que va a ser el esterno hasta una línea pretraqueal que va a continuar con la línea postcardíaca. El medio entre esa línea y 1 centímetro por detrás de lo que va a ser los cuerpos vertebrales. Y el posterior netamente en la parte de los cuerpos vertebrales. Las porciones vasculares que vamos a encontrar, obviamente vamos a orientarnos. Normalmente las arterias que van a tener sangre con poco oxígeno o casi sin oxígeno van a ser de manera vertical. Y las venas prácticamente van a ser las que van a llenar de aire a lo que va a ser el resto del tejido. Algo que tenemos que tener en cuenta es el famoso signo de la columna normal. ¿A qué se refiere? A que en la parte superior vamos a tener una radiopacidad aumentada y tenemos que ir descendiendo y esta radiopacidad tiene que ir disminuyendo, volviéndose un lugar mucho más radiolúcido hasta terminar en un seno costofrénico posterior. Ahí tenemos que ver, por ejemplo, las famosas arterias pulmonares. Les decía hace rato, la arteria izquierda se encuentra por encima del bronquio derecho, del bronquio izquierdo, cabalgando, ¿no? Por eso el hilo pulmonar izquierdo es más alto. Y el derecho va a encontrarse anterior al bronquio derecho. Tenemos que volver a recordar, medir lo que va a ser la parte del índice torácico. Que hemos dicho que tiene que ser 1/3 del diámetro torácico. Para evaluar vamos a tener diferentes proyecciones, tanto las posteriores anteriores, oblicuas y las laterales, principalmente izquierda. Dentro de lo que van a ser los bordes que vayamos a encontrar, ya hemos mencionado en la parte de la proyección posterior anterior, pero en la parte oblicua nosotros vamos a observar parte de lo que va a ser la aorta, el ventrículo derecho, en el caso de la oblicua anterior izquierda. En la oblicua anterior derecha, nosotros vamos a poder observar parte de la arteria pulmonar, acá estamos viendo la aorta, ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Y en la lateral, obviamente, ya sabemos que vamos a observar callado de la aorta, lo que va a ser el reborde cardíaco, viendo lo que va a ser el ventrículo izquierdo,
la aurícula derecha y la aurícula izquierda. La parte de la lectura o el análisis que se va a dar en la parte mediastínica tiene que ser sistemática. Tenemos que evaluar tanto el tamaño, la posición, el contorno, la densidad, la vascularización pulmonar principalmente, que es importante. Tenemos que ver y recordar que una radiografía de tórax normal no va a descartar que nuestro paciente tenga una cardiopatía de origen congénito. Nuevamente recordando y reiterando el diámetro o el índice cardiotorácico, ¿no? Para que no se olvide. Dentro de los patrones de vascularización podemos encontrar un patrón normal en el cual prácticamente la porción vascular inferior va a ser mayor que la porción vascular superior. Podemos encontrar en un shunt, ¿no? De izquierda a derecha, en el cual va a haber una sobrecarga sanguínea en lo que va a ser la porción del corazón derecho, las cavidades derechas, ¿no? Lo cual va a producir una dilatación de las ramas a nivel pulmonar. A esta situación vamos a orientarnos a lo que va a ser el signo bronquioarteria. Normalmente la arteria y el bronquio pulmonar tienen que ser simétricos, pero en este caso la porción arterial va a estar mucho más distendida que su bronquio adyacente. En el caso de la hipertensión pulmonar, prácticamente vamos a tener una dilatación de la arteria pulmonar del lado afectado específicamente, en el cual vamos a observar lo que conocemos como signo de Fleschner, que es la dilatación de la arteria pulmonar. En la redistribución o hipertensión venocapilar, prácticamente esta se produce por un fallo en lo que va a ser el funcionamiento del ventrículo izquierdo y se van a congestionar lo que va a ser las venas pulmonares. Esto, como consecuencia, va a producir una contracción de las arterias, ¿ya? Y aumento de lo que va a ser la vascularización o el calibre vascular en la porción superior, ¿ya? La oligoemia va a ser la disminución de lo que va a ser la circulación en lo que va a ser la porción vascular en los pulmones, ¿no? Esta puede deberse a algún tipo de obstrucción o isquemia, ¿de acuerdo? Esta normalmente es secundaria a la obstrucción por trombos, en el tromboembolismo pulmonar. El patrón vicariante o circulación bronquial se va a complementar a lo que va a ser la parte de la oligoemia. Esto se va a deber a que esta porción vascular se va a hipertrofiar para sostener el déficit de riego circulatorio, principalmente en la porción bronquial. Y el patrón asimétrico, prácticamente vamos a ver la diferencia de vascularización en aquellas porciones donde hay una agenesia pulmonar. En cuanto a las cardiopatías, se van a dividir en dos grupos, congénitas y adquiridas. Dentro de las congénitas podemos tener algunas con cianosis y sin cianosis. Las que no nos producen cianosis van a ser las comunicaciones y el ductus arterioso persistente. Las que van a producir cianosis van a ser la transposición de grandes vasos, el tronco arterioso persistente, ¿no? Pero también va a variar justamente la vascularización pulmonar. Vamos a tener una disminución de la vascularización en la patología de Fallot o una mantención de la vascularización en las estenosis, ¿no? Aórtica o la coartación de la aorta. La comunicación interauricular, prácticamente nosotros vamos a ver una aurícula derecha dilatada principalmente por el paso de sangre del lado izquierdo al derecho. Además que el ventrículo derecho también se va a dilatar, el tronco pulmonar, perdón. En el caso de la comunicación interventricular, la dilatación que se va a producir va a ser en la aurícula izquierda, ¿ya? Esa va a ser la diferencia con la comunicación interauricular. En la transposición de grandes vasos, normalmente se va a encontrar una cardiomegalia
con dilatación de lo que van a ser las cámaras, tanto ventrículo derecho como ventrículo izquierdo y los grandes vasos, situación por la cual vamos a tener esta imagen ovoidea característica de esta patología. La tetralogía de Fallot es una cardiopatía que nos va a producir cianosis específicamente. Va a tener bastantes características como la aorta cabalgada sobre la arteria pulmonar, situación por la cual la pulmonar va a estar excavada. Vamos a tener una comunicación interventricular, por lo cual vamos a tener una dilatación del ventrículo derecho, dándonos esa imagen en bota o en zapato sueco que nosotros conocemos, elevando el vértice del corazón hacia el lado izquierdo superior, ¿no? Además que por dilatación y obstrucción vamos a tener una hiperclaridad pulmonar, que lo conocemos como signo de Westermarck. Ahí está, ¿no? La coartación de la aorta. Prácticamente se va a producir una estenosis en la porción aórtica, dándonos esa imagen de signo de 3, ¿ya? Dilatando la porción preestenótica, la estenosis, y dilatando la porción postestenótica. Además, podemos encontrar este signo de Rosler, que son un signo de muescas costales. No es específico que son lesiones óseas, sino dilatación de las arterias intercostales. El drenaje venoso anómalo prácticamente se caracteriza por la falta de comunicación entre las venas pulmonares y la aurícula izquierda. Entonces la conexión es de una manera diferente. Vamos a tener supracardíacas, cardíacas, infracardíacas y mixtas. Las supracardíacas va a ser los más frecuentes que vamos a encontrar, desde la vena pulmonar a una vena innominada hacia lo que va a ser la vena cava superior. ¿De acuerdo? Y nos va a dar justamente esa imagen que conocemos como muñeco de nieve por la dilatación vascular de la parte superior. Las cardíacas van a ir a drenar directamente a la aurícula derecha o a los senos coronarios. Las infracardíacas van a formar una porción vascular donde el drenaje va a ir hacia lo que va a ser la mesentérica superior y de ahí va a atravesar el resto de los tejidos o los órganos a través de este venoso portal o las tributarias para ir a la vena cava inferior. En cuanto a las cardiopatías adquiridas, prácticamente vamos a ir a observar nosotros el crecimiento de cada cámara cardíaca, independientemente de la causa. Por ejemplo, si vamos a ver el crecimiento de la aurícula derecha, esta va a crecer hacia la parte derecha, a la parte levemente anterior y posterior. Y ahí estamos observando la dilatación de la aurícula derecha. En la aurícula izquierda, el crecimiento por su ubicación va a orientarse hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, hacia posterior y hacia superior. Entonces vamos a tener esta imagen de doble pared, el tercer mogul. Podemos tener incluso hasta compresión esofágica, como estamos observando, ¿no? El signo de tercer mogul prácticamente es orientativo a un crecimiento o alguna lesión a nivel de la porción de la aurícula izquierda, ¿no? Principalmente. Y vemos en todo caso que va a ser la tercera curvatura. Vamos a ver la aurícula, el botón aórtico, el botón pulmonar, el tercer mogul y el ventrículo izquierdo. Acá estamos viendo lo que es la doble sombra por el crecimiento hacia el lado derecho del ventrículo de la aurícula izquierda y hacia arriba lo que es el signo de la bailarina, separándonos aún más lo que va a ser la porción bronquial. El crecimiento del ventrículo derecho se orienta específicamente hacia un crecimiento hacia el lado izquierdo, elevación del vértice y crecimiento anterior. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando vemos un corazón con el vértice elevado, nosotros sospechamos en una cardiopatía derecha. Y el ventrículo izquierdo, su característica va a crecer hacia la parte posterior
y va a crecer hacia la parte inferior izquierda. Ahí estamos viendo el vértice hacia la parte inferior, el lado izquierdo. Y lo que podemos observar también es el famoso signo de Hoffman-Rigler, que nos va a orientar al crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Medir lo que va a ser el ingreso de la cava con el reborde cardíaco. Si este es más allá de los 2 centímetros, se considera como un crecimiento.